Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una emisión más de La Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, servidor Héctor Oz. Vamos a abordar el tema que quizá a nivel internacional ha causado más revuelo en la última semana. El fin de semana pasado, precisamente, tuvimos las elecciones en Argentina después de un proceso de 3 meses. Es distinto los procesos electorales en Argentina. Son procesos de 3 meses que incluyen unas primeras elecciones abiertas, que son una especie de internas para los partidos políticos, una primera ronda, y Argentina es parte de aquellos países que tienen un sistema de balotaje, es decir, un sistema de segunda ronda, donde los primeros dos lugares que no consiguen el 50% de los votos, una diferencia significativa en primera ronda, pasan a esta segunda vuelta. Y bueno, como es bien sabido por todos, gana el candidato del partido que se conforma recientemente, llamado La Libertad Avanza, que es Javier Milei, personaje polémico que ha venido creciendo en términos de conocimiento público en los últimos años. Empezó, como bien sabemos, en medios. Es un economista que se autodenomina como liberal, libertario, es decir, seguidor de la escuela austriaca de la economía. Seguramente podemos platicar ciertos detalles sobre ellos, pero bueno, como lo hacemos siempre, más allá del acontecimiento inmediato del triunfo, pues bueno, queremos analizar un poco qué es lo que significa, por un lado, el triunfo de Milei en términos sistémicos para el modelo político en Argentina, en el mundo, incluso en términos de este sistema de representatividad electoral democrática de partidos liberal, y un poco sin afán de hacer magia ni pensar qué es lo que va a pasar en un futuro. Bueno, un poco de perspectiva en función de que, bueno, yo comenzaré diciendo que esto en realidad no es la primera vez que tenemos un gobernante así para Argentina, más allá de que pueda ser histriónico en el discurso y dar ciertas muestras de ser algo distinto y proponerse precisamente como un outsider. Pues en realidad las políticas que proponen no va a ser nada nuevo para el caso de Argentina. Pues bueno, esas serían, digamos, las dos vertientes del análisis que queremos tocar con Rafa. Una hacia atrás, un poco pensando qué es lo que lleva a Milei a ganar en estas elecciones, hacer un poco ahí de sociología política, a lo mejor tratar de entender la configuración de los votos, y un poco después, pues hacer un poco de perspectiva y pensar hacia dónde va Argentina los próximos 4 años, que es el periodo que duran los presidentes electos con oportunidad de reelegirse. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, Rafa? Bueno, pues algunos comentaristas eh, han planteado el regreso de la dictadura, pero ahora por votos, ¿no? Después de casi 50 años de que inició este ciclo, pues ahora tenemos a ese sector de la sociedad, ¿no? Que estuvo a favor de la militarización y del golpe en los años 70 en Argentina. La vicepresidenta Villarruel, es hija, nieta de estos personajes, y básicamente negacionista en términos de que pues, los 30.000 desaparecidos en realidad es una cifra que no se sostiene. Entonces, pues tenemos de regreso a este grupo de personajes que hasta cierto punto nunca salieron del poder y que algunos de ellos en la cárcel, la mayoría en sus casitas cumpliendo con una sentencia. Y parece que este ciclo que inicia con Alfonsín y el regreso a la democracia, se repite, ¿no? Ahora eh, como farsa, ¿no? No tanto como tragedia. Y me refiero no a Alfonsín, me refiero a Menem, a Carlos Menem, ¿no? Menem llega al poder como peronista y dice más o menos lo mismo que está diciendo Milei ahorita. Señores, va a doler al principio, pero después todo va a salir muy bien, ¿no? Y al final, bueno, pues la memoria de los pueblos es corta, a veces es corta, y pues han olvidado que esos ajustes y que esos ventas indiscriminadas de empresas públicas casi a precio de regalo, que no nada más pasó en Argentina, también pasó aquí en México y en otros países, inicia un ciclo con Carlos Menem, que lleva en un tobogán a igualar el peso, la moneda argentina con el dólar en esta ficción, ¿no? Y que termina en un desastre, ¿no? Un desastre que llevará al gobierno a Kirchner, a Néstor Kirchner. Y ahí iniciará
un revival del peronismo que continuará con su esposa Cristina y que hoy ha sido derrotado, irónicamente, con un candidato de lo más tibio, que incluso estuvo en contra de la elección de Fernández, el presidente actual, que es muy confiable para el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces es irónico que el ala más conservadora del peronismo sea barrida por el ala radical de la derecha. Entonces, es un ciclo que más bien lo que podemos ver viéndolo en conjunto es el ciclo de una crisis del Estado liberal argentino que vamos, se inscribe en todo este contexto de la geopolítica en los últimos 30, 40 años, en donde los estados liberales que se reconvierten al neoliberalismo no logran de alguna manera establecer condiciones mínimas de gobernabilidad y entonces lo que hay es primero la derecha, luego viene la izquierda, luego otra vez más derecha y luego, ¿no? En un ir y venir, ¿no? Que es un poco lo que también tenemos, por ejemplo, en México, partiendo, por ejemplo, de la llegada de Vicente Fox y teniendo hoy un gobierno que se dice izquierda. Al final, me parece que no salen del centro. Entonces es importante tener esta referencia porque creo que este triunfo de Milei no se entiende sin el conflicto político que se inicia primero con el golpe, pero sobre todo con el regreso a la democracia. Y obviamente es un voto de castigo, ¿no? Podemos pensar en otra cosa, un voto de castigo. ¿Por qué? Pues porque básicamente desde el gobierno de Macri, recordemos que los Kirchner cancelan la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los buenos tiempos, ya no debemos nada, no nos vamos a meter más con el fondo, vamos a trabajar con otro tipo de políticas, pero a final de cuentas estas políticas no fueron suficientes y entonces regresa a la derecha con Macri. Macri, en contubernio con Trump, contrata un superpréstamo con el Fondo Monetario Internacional que va a ser utilizado básicamente para enriquecer a los de siempre y dejar al país endeudado. Entonces, cuando llega Fernández, pues Fernández no se pelea con el fondo y lo que hace es establecer una serie de políticas económicas de ajuste para poder enfrentar el préstamo. Y bueno, en lugar básicamente de enjuiciar, de buscar ese dinero que todos saben más o menos dónde está, ¿no? Porque el otro día pues platicábamos precisamente de cómo eh, el ingreso, ese préstamo está directamente relacionado con los capitales que huyen, ¿no? De Argentina y es más o menos la misma cantidad. Entonces, bueno, yo creo que el voto de castigo se explica por la inflación acelerada, por el aumento del desempleo, la marginación y la pobreza, que los progresismos ni de primera ni de segunda generación han logrado contener. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante aquí es mostrar cómo esta es una crisis de Estado, ¿no? Una crisis de un Estado que no logra en realidad establecer las mínimas condiciones de gobernabilidad y entonces la población lo que hace es votar con el estómago, enojada, y pues pagan los que están en el poder, ¿no? Y creo que en términos geopolíticos se inscribe en esta dinámica, ¿no? Pues digamos, esto ya lo vimos, como bien mencionabas tú, en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo en Perú con el golpe de Estado, lo vimos con Bolivia también, lo tenemos ahorita en Uruguay, el triunfo de la derecha en Ecuador. Entonces, pues la verdad, eh, digamos, no debería sorprender. Y por lo que toca a las ocurrencias de este personaje, ¿no? Pues en realidad me gustaría de eso platicarlo en la segunda parte, pero cuando hablo de esta derecha a nivel global, pues también ahorita en Países Bajos acaba de ganar un personaje, escapa el nombre, islamofóbico a morir, ¿no? Porque allá el problema es con la migración, ¿sí? Aquí es
con el progresismo, pero allá es con la inmigración y entonces la migración. Y entonces, pues también en Europa, ¿no? Lo que estamos viendo es el surgimiento de este tipo de personajes, ¿no? De esta derecha que patea el tablero, básicamente patea el tablero o intenta patear el tablero para cambiar radicalmente las reglas del juego. Entonces, no sorprende, insisto, por más que la gente se ponga a llorar o se ponga triste, no sorprende, llega en un momento muy interesante para esta derecha internacional, ¿no? Después del regreso de Lula en Brasil, el triunfo aquí de Andrés Manuel, ¿no? La derrota de Vox y de la derecha española, pues llega en un buen momento, todo el mundo está muy contento. Entonces, yo creo que lo importante aquí, con esto termino esta parte, es no irnos con la finta de las ocurrencias de Milei, ¿no? Porque entonces perdemos de vista la película completa, ¿no? Entonces nos escandalizamos con cosas y ocurrencias que un personaje con el mínimo bagaje cultural y político, pues no plantea. Esto no quiere decir que no sea peligroso, por supuesto que lo es, pero pues es más o menos la misma dinámica de Bolsonaro, de Trump, que dicen una cosa, pero en el fondo tienen serias limitaciones y no pueden hacer totalmente lo que quieran. Pero lo que sí pueden hacer es polarizar a la sociedad y aumentar su base social desde el poder, ¿sí? Que es algo que hizo Bolsonaro. Y hoy por hoy el Congreso brasileño, a pesar del triunfo de Lula, está en manos de los bolsonaristas. ¿Sí? Entonces, digamos que eh, esta situación no es evidentemente un empate técnico, pero tampoco es el fin del mundo, sobre todo tomando en cuenta que Argentina tiene una tradición, ¿no?, fuerte de movimientos sociales, de sindicatos, pero habrá que reconocer que los que votaron por Milei son más o menos los mismos que votaron por Bolsonaro, es decir, la marginación, los jóvenes marginados, los jóvenes en situación de pobreza, a los que los derechos planteados por el progresismo no, no les llegan, ¿no? Porque además el progresismo se dedica mucho a cuestiones como que hace bien, yo digo en hacerlo, que es el feminismo, la atención a los grupos, ¿no? Si no más pobres, vulnerables, en la cuestión de la salud, pero no toca a los grandes banqueros, a los grandes capitales, a las grandes corporaciones. Entonces la contradicción permanece. Y esta es la razón por la que la gente, después de un cierto tiempo, se cansa, porque esos derechos, los derechos a la mujer, a la diferencia sexual, en realidad en los barrios pobres, en realidad a ellos ni les va ni les viene, incluso están muchas veces en contra de ellos, ¿sí? Y lo que ellos ven es una realidad de marginación y de pobreza en crecimiento, y entonces, pues, no están buscando quién la debe, sino quién la pague. Y la pagó el peronismo. Y la verdad, yo no entiendo cómo el peronismo sigue siendo una fuerza política, Héctor. O sea, estamos hablando de casi que 80 años y la izquierda argentina no logra establecer una nueva fórmula ideológica, ¿no? Sigue siendo, ¿no?, una propuesta peronista ya muy edulcorada y evidentemente neoliberal. Menem era peronista, recordemos eso. Entonces, bueno, yo dejaría esta parte aquí. No. Sí, pues empezamos por ahí, a lo mejor, como dices, el peronismo pues, es desde los 50 del siglo pasado, y efectivamente, pues de peronismo ya no tiene nada. Digamos, el peronismo justicialismo clásico de los 40 50, no sé, a lo mejor es difícil hacer comparaciones, pero pues lo más parecido que tuvimos acá en México fue el gobierno de Cárdenas, ¿no? Un gobierno nacional, de corte popular, que no de derechas ni de izquierdas, y eso precisamente ha sido quizá uno de los grandes problemas del peronismo, que el peronismo ha estado, por ejemplo, apoyado por los militares hasta que la cúpula militar tumbó a Perón, pero pues Perón era un militar, entonces en ese sentido hay siempre una relación ahí ambivalente. No es lo mismo definitivamente el kirchnerismo que el peronismo, y mucho menos, como comentabas, un candidato como Fernández o Massa, que si bien siguen formando parte de esa corriente tradicionalmente conocida como el justicialismo o el peronismo,
pues no responden ya a las iniciativas iniciales de lo que se conocía como peronismo. Digamos, el equivalente sería el PRI, para quienes nos ven aquí desde México. No es lo mismo el cardenismo que el PRI de los 50, 60, 70, que al PRI de Peña Nieto y al PRI neoliberal, ¿no? Sería una especie de símil que podríamos plantear hasta cierto punto, con muchas diferencias, pero lo cierto es que aquí sí dejó de ser una fuerza política el PRI, al menos después de los 2000, cuando se da la famosa alternancia, la transición a la democracia, como ustedes le quieran llamar, y por supuesto que ahorita está desdibujado. Sin embargo, en Argentina sigue siendo, como comentas, una fuerza política importante que mantiene el nombre, que mantiene muchos eslóganes, pero que ya no es el peronismo clásico. Eh, Efectivamente, los gobiernos de Kirchner, pues serían una especie de peronismo de izquierda, porque también hay peronismo de derecha, y ese peronismo de derecha seguramente votó por Milei, no por Sergio Massa. Eh, entonces, los Kirchner eran un progresismo de izquierda que, como bien señalas, pues de una u otra forma son los responsables de este triunfo de Milei, de esta derrota de la nueva configuración. Por ahí decían, mira, si Cristina hubiera insistido en ser la candidata hace 4 años, cuando ganó Alberto Fernández, probablemente en ese momento hubiera regresado Macri al poder. Tenía que ser un candidato tibio como Alberto Fernández, con ya ciertas lógicas, con ciertas alianzas con sectores más conservadores, más tradicionales, que se asegurara de reproducir el fondo, de pagar esa deuda que se contrajo con el fondo, con el FMI, sino que el kirchnerismo, el peronismo hubiera perdido hace 4 años, ¿no? Ahorita. Entonces, bueno, de una u otra manera, comentabas tú la cuestión internacional, el sector internacional. Creo que es difícil también hacer ese tipo de comparaciones muy a rajatabla, digamos, en términos de política económica. No es lo mismo lo que se propone este personaje que ganaba ayer que comentabas en Países Bajos. Es más parecido a Trump, ese personaje un proteccionista, cerrar fronteras. En cambio, desafortunadamente para América Latina y sobre todo para el caso argentino, que sabemos cuál es la situación económica que tiene, con una inflación del 100% que viene arrastrando ya en términos anuales. Imagínense que los precios se duplican cada cierto tiempo. Pues Milei es un neoliberal más, un neoliberal más, un neoliberal radical, eso sí, si usted quiere, radical como donde los pueda ver, pero precisamente en una coyuntura en la que el neoliberalismo va de salida, donde la respuesta es hacia adentro, hacia cerrar fronteras, hacia lazos con, digamos, países más cercanos, el famoso nearshoring, donde China es imposible de ignorar ya, y sin embargo, por eso decía yo al principio, en la introducción, en la presentación, nada de lo que propone mi ley, más allá del estridentismo con el que lo pueda decir, gritando y que la libertad avanza, carajo, y lo que usted quiera, nada es nuevo, es decir, privatizaciones, flexibilización laboral, recortes de derechos para las personas trabajadoras, grandes negocios para las oligarquías terratenientes, agrícolas, exportadoras, grandes negocios para el sector financiero, para la casta política. Todo eso ya lo vimos primero con el golpe, con la dictadura, y lo vimos también con Menem, y lo vimos también con Macri. Y desafortunadamente no lo dejamos de ver quizá a lo mejor el primer gobierno de Kirchner, con Cristina se fue tibiando la cosa, con Alberto Fernández ya ni se diga, pero insisto, nada de lo que se anuncia, la dolarización, ya tuvimos la convertibilidad en Argentina por casi una década, si no estoy equivocado, donde precisamente lo que se demuestra es un sistema no solamente político en crisis, como comentas, sino también que la economía de Argentina, que está basada en hacer funcionar a unos cuantos, en hacer millonarios a unos cuantos, como lo comentabas con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que se lo llevaron los amigos de Menem a invertir en otros lados, de Macri, perdón, a invertir en paraísos internacionales, en Europa, vaya usted a saber dónde, menos en Argentina, por supuesto, pues se le está apostando a lo mismo. Entonces, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención para que quizá podamos ir pasando hacia la parte pues un poco de perspectiva, un poco de pensar qué es lo que se viene en términos regionales e internacionales incluso. Muchos se dan como sorprendidos, ¿no? De que, sobre todo de la diferencia de 2, 3 millones de votos a favor de Milei. Y como decías, hay cuestiones que es importante comentar y a lo mejor poner a debate. Por ejemplo, la edad de participación en términos electorales en Argentina son 16 años. No sé si a los 16 años tiene una conciencia política, si a los 18, 20, 25 no se tiene una conciencia política en muchos casos. Yo no sé si a los 16 años es prudente que se pueda participar en política. A lo mejor se me acusa de adultocentrismo, qué sé yo. Pero lo cierto es que pensemos, por ejemplo,
esa gente que ahorita tiene 16 años, que es del 2007, 8, ¿no? Pues son los hijos de la Ujú, crisis, son los hijos que han venido ujú. arrastrando la crisis que el kirchnerismo no pudo resolver, que se vio profundizada con Macri. Y bueno, estos últimos 4 años han sido, han sido pues, catastróficos en términos de la política interna de Alberto Fernández. Entonces pensar un poco en eso y a mí me llama mucho la atención, decían, es que las grandes encuestas no vieron venir este resultado, los grandes analistas políticos no vieron venir el triunfo de Milei, pero decía un cuate que yo escuché en una entrevista en radio, los que sí vimos venir este triunfo somos los que damos clases en el secundario, en la preparatoria, porque estamos viendo cómo se educan los jóvenes, estamos viendo la forma de conciencia política, entonces hay Sí. muchas cosas que discutir respecto a cómo se va configurando la nueva forma de hacer política y sin duda, bueno, sabemos que la democracia liberal está en crisis, en algunos países más que en otros, que tuvo que venir un candidato outsider, incluso, por ejemplo, a la derecha macrista, aunque bueno, la alianza con esta casta, por ahí el eslogan fue fuera la casta, pero de inmediato la alianza con la casta da cuenta que se van a mantener los mismos No, esquemas. no, claro. No, Seguimos. no, lo que tú dices de los jóvenes, pues es cierto, Sí. ¿no? Y en parte, pues se entiende, ¿no? Pero la marginación y la pobreza además despolitizan, ojo. Ah, Pues tenemos jóvenes, pero despolitizados en buena medida, ¿no? Por las condiciones de vida que tienen. Entonces, pues esos son muy fáciles de manipular, ¿no? Entonces, nada más una parte sobre la elección como tal, ¿no? Como todas las elecciones, básicamente el votante se enfrenta al dilema, continuidad o cambio. Y Milei pudo posicionarse como el candidato al cambio. Ni siquiera Bullrich, fue Milei, ¿no? Precisamente porque se aleja, porque al igual que Fox, se presenta como alguien que viene de fuera, que no es de la casta, que no, y entonces obviamente si la mayoría del electorado lo que quiere es un cambio porque las condiciones son, ¿no? Tremendas para la mayoría, pues entonces se vota por el candidato que se identifique o que identifican con el cambio, independientemente de que el cambio pues sea para peor, porque digo, a mí no se me olvida haber visto en Twitter, ¿no? Eh, una señora que entrevistan en la parada del camión y le preguntan, oiga, ¿usted se podría subir al camión si no estuviera subsidiado? No, dice, pues ¿cómo cree? Mire, voy a ir para acá y para allá y para acá y me saldrían tanto si no estaría, no, no, pues no. Oiga, ¿y por quién va a votar? Por mi ley. Oiga, pero ¿cómo? Pues mi ley está diciendo que va a retirar el subsidio y usted me está diciendo que si retiran el subsidio, usted no puede pagarlo. Sí, dice, de todas maneras voy a votar por mi ley. Y se acabó, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Esto es irracional. No, no es irracional. Es una racionalidad, ¿sí? Pero claro, si usted vive bien y trabaja y tiene una vida más o menos estable, pues para su racionalidad, pues no aplica. Pero aquí lo que se trata es de castigar a estos personajes que a pesar de que te dan el subsidio, no, no, tu condición no cambia. No, sí, te puedes subir al camión, pero eso no, vamos, eso no es como una gran aspiración para muchos, ¿no? Pues es una necesidad básica. Entonces, primero, el cambio fue identificado con mi ley, la gente votó por mi ley. Cuando revisan las cifras, en la primera vuelta, Milei más Burrich acumularon 14.400.000 votos, mientras que Massa y otros juntaron 12.370. En la segunda vuelta, queda claro que el voto de Bullrich votó por Milei, porque de 14.414.000, según los datos, Milei obtuvo en la segunda vuelta 14.476.000 votos, es decir, 50.000 votos más. Está claro que esa operación, Macri jugando a dos bandas, supuestamente el candidato de Macri pues era Bullrich, pero cuando ve que Bullrich no va a ser, pues dices, no señores, pues vamos con Milei. Y Milei, que días antes había dicho, no, la casta y Macri, todo, que se vayan todos, pues a la hora de la hora, el pragmatismo pues lo obligó a relacionarse y aliarse con el voto de Burrich. Burrich y Milei se abrazan cuando pues, él había dicho que era una dictadora, una guerrillera, etcétera, etcétera. Pero el asunto aquí interesante es que en la segunda vuelta Massa obtiene casi 1 millón de votos menos.
¿sí? Entonces, eso quiere decir que los que votaron por otros candidatos, señaladamente la izquierda, esta sí, una izquierda más clara, que no tuvo mucho porcentaje, no votaron por Maxi. ¿Sí? Y sabemos, esa fue una discusión, que la izquierda, a la izquierda del peronismo, dijeron, nosotros nos vamos a abstener. Lástima. Nosotros no vamos a votar por Massa porque es lo mismo y es neoliberal. Los criticaron mucho. De nada hubiera servido que votara. Yo creo que la Está. lectura de la izquierda, ¿no? Fue Sí. buena. Sí, en esta ocasión sí, y mira, es bien interesante porque mucho se dice contra, digo, como el peronismo es todo y no es nada, a lo que en Argentina se le llama izquierda, no es ni siquiera el Partido Comunista, porque el Partido Comunista ha jugado con el peronismo, es al Mm, sector trotskista, ¿no? Y sí, mm, evidentemente se les ha culpado, por ejemplo, del triunfo de Macri. Si se hubiera votado en ese momento por la alternativa de Cristina, de renovar a Cristina, a lo mejor sí ganaba y no hubiera llegado Macri al poder, pero esa izquierda nunca ha votado con el peronismo. Pero ahorita, como dices, ni siquiera no, con todos los votos sumados les daba. Y lo que queda no. claro en la alianza Bullrich, perdón, Macri-Milei, es que precisamente es la continuidad de ese modelo neoliberal, que no es una derecha como Mm, las europeas, porque si no, cuando se da una derecha como las europeas, que se acerca más, porque mucho se ha dicho sobre neofascismo y no sé qué, no, aquí lo que tenemos es neoliberalismo puro y duro, un mm, minarquismo si usted quiere, pero cuando se acercan al fascismo, por ejemplo, el caso de Le Pen, el caso de ciertos gobiernos en España, normalmente se les pone un freno y normalmente se hay un voto, mm. digamos, de protección. Acá no, aquí como dice, se fue parejo, todo el voto de Macri se fue parejito con Milei. Entonces da cuenta de esa continuidad, sí. Sí, y de hecho, ahorita el que no está señalado es el Ministerio de Economía, porque Macri lo va a imponer, no Claro. mi ley, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente todo lo demás es parafernalia y cohetes, pero el fondo de la cuestión es mantener básicamente los privilegios de esa casta, ¿sí? Que se reparte evidentemente entre los macristas y en parte también entre los peronistas, pues para que la Sí. verdad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la gente no es tonta. Ahora, ¿cómo queda el Congreso? ¿No? Porque algunos de los cambios que quiere hacer mi ley, pues van a necesitar de una mayoría compuesta, no de una mayoría simple. Otro candadito liberal, pues los de arriba, ¿no? O sea, sabe muy bien cómo manejar esto, que de quien quede la estabilidad de su modelo económico pues, se mantiene. Entonces, la libertad avanza, gana, o sea, tiene que ser 80 diputados o algo así, ¿no? Muy poquito, ¿sí? Y en el Senado menos, el Senado creo que tiene siete senadores. Pues no tiene por sí mismo la fuerza para imponer nada, nada. Gobernadores, no tiene ni uno. Libertad Avanza tiene ni uno, ni uno. O sea, ¿no? Esto quiere decir que básicamente está repartido entre los peronistas, el justicialismo y el gobierno de Macri. Si le sumamos los diputados de Juntos por el Cambio, que es el grupo de Macri y Bullrich, se quedan en la mitad, no llegan ni a la mitad simple de diputados. Y todavía se quedan más lejos de la mitad simple en el Senado. Es decir, tampoco puede. ¿Sí? Y aquí lo interesante es, ok, usted dirá, pues pueden presentar un frente en la Cámara de Diputados de la mitad. No, no crea usted que es tan fácil. O sea, la libertad avanza y Juntos por el Cambio no cree usted que son cuates y se entienden, pero no, va a ser difícil. Y luego además van a tener que convencer a otras fuerzas políticas, incluyendo el justicialismo, ¿sí? Que sería la Unión por la Patria, ¿no? Para poder lograr realmente los cambios que quieren. Entonces aquí recordemos que además el Congreso tiene la posibilidad de sacar al presidente de poder. Y también el presidente puede sacar ¿no? y cerrar el Congreso. Digo, esto es básicamente un escenario poco probable, pero que se tiene que considerar tomando en cuenta que ninguna de las dos fuerzas tiene el control de las cámaras. Entonces, a final de cuentas, ¿sí? Las cuestiones que propone eh, eh, mi ley, algunas probablemente como la organización del Ejecutivo, quiere meter básicamente trabajo
lo va a meter todo trabajo, educación, salud, lo quiere meter en una secretaría que se llama de capital humano, va a cortar un chorro, pero eso es irrelevante, eso no va a cambiar las cuestiones estructurales, ¿no? Y yo creo que la parte, digamos, más débil de todo este griterío es, no, nosotros no vamos con los chinos ni con los rusos, no vamos con los BRICS, todo. Y dices, a ver, espéreme. Para empezar, ¿sí? De acuerdo con los datos, ¿no? El intercambio comercial entre China, con China, ¿sí? Y Rusia creció un 71% en los 3 años, ¿sí? Y yo me pregunto si los exportadores argentinos, ¿sí? Se van a quedar sentaditos, calladitos, viendo cómo este señor dice, no les exportamos, no negociamos más con los chinos y los rusos porque son comunistas, porque son dictadores. Lo dudo muchísimo, porque una cosa son las ideas y otra cosa es la lana, el dinero. Y esos son los que mandan en el país, los exportadores, no mi ley, ¿sí? Aquí es cada vez más claro lo que dice el manifiesto comunista, ¿no? de Marx y Engels. ¿Quién es el Estado? El Estado es un grupo de, ¿no? Administradores al servicio de los meros meros. Luego, China pasó de ser el 14º socio comercial de Argentina a ser el segundo socio comercial. Pelece con él, seguro. Seguro va a ser el segundo porque, pues ya sabe usted, los peronistas son comunistas. Eso les gusta ese rollo. No, es porque esas son las tendencias del mercado internacional. Y el primero es No, no Brasil, con son quien también elecciones. amenazó. El primero es Brasil, con quien también amenazó romper con Lula, ¿no? No es Estados Unidos, por supuesto, pues no, está muy lejos para empezar. No, perdón, pero Brasil y Argentina son socios desde hace mucho. Esto no es nuevo, ¿no? Desde el siglo XIX, si usted me apura. Luego, China compró casi el 80% de la carne vacuna que Argentina exportó en el primer bimestre de 2023. Oh, pues, ahora, ¿quién les va a comprar la carnita, nene? A ver, pero pues, si se la están vendiendo a China es porque China les está pagando un buen precio y porque básicamente no hay muchos compradores. Y las exportaciones entre Brasil y Argentina, ¿sí? Hay un acuerdo ahí de 600 millones de dólares, ¿no? En exportaciones, ¿no? Entonces, digo, es como darse un balazo en el pie, de a de veras, no en términos políticos, sino de a de veras. Entonces, aquí me parece a mí importante señalar que dejemos de estar viendo los escandalitos y los gritos. No, observe usted las tendencias, ¿no? En términos globales, y esas no las va a cambiar ni Milley, ni Trump, ni nada. No es una cuestión de voluntad de una persona. Es mucho más profundo que eso. Entonces, efectivamente, esto no quiere decir que toda la cuestión de la privatización, por ejemplo, sigo con esto, privatización de la educación. No puede, porque esto lo tienen controlado los gobiernos locales y estatales, no el gobierno federal. Y la cuestión de la salud, y lo mismo. Entonces, digamos que hay fuertes limitaciones para cambio. Lo que sí vamos a tener es básicamente una desconexión de algunos ataditos que habían hecho los justicialistas para mejorar ciertas cuestiones como subsidios, etcétera. Pero, digamos, en términos estructurales, la economía argentina no va a cambiar, va a seguir igual. ¿Sí? Se va a mantener en esas tendencias. Y este es precisamente el problema, porque mientras esas tendencias estructurales en la economía no cambien, el conflicto social y político va a seguir en la misma dimensión. ¿Sí? ¿Y cuál es ese objetivo del conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias de ese conflicto político? Pues efectivamente, bajos niveles de gobernabilidad, ¿sí? A cambio de mantenimiento del modelo económico exportador del cual Argentina ha sido, ¿no? Deudor desde hace mucho, ¿sí? Entonces, 200 efectivamente, años. pero sí, ¿no? Pues Argentina es exportador en sus mejores momentos en el cambio del siglo XIX al XX. Claro. ¿Qué hacía? Se exportaba. ¿A quién? A Inglaterra. Listo. Claro. ¿No? Y eso, ese principio del siglo XIX que reivindica Milei, pues era precisamente ese, el de las grandes exportaciones, igual que ahora, y con 7, 10 familias
dueñas de medio país, como lo siguen siendo a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, señalar eso, que las condiciones estructurales a las que te haces referencia son esas precisamente. Sí. Y quien las cambió hasta cierto punto, pues fue el peronismo de verdad, ¿no? El peronismo del mediados del siglo pasado con una industrialización que se fue echando para atrás por los propios gobiernos progresistas, ¿no? Que se volvieron a enfocar en la cuestión de la exportación de carne, de soya, etcétera, etcétera. Y pues si esas condiciones estructurales no cambian, efectivamente lo que vamos a seguir viendo es este vaivén entre idas y venidas, con muchos, pero mira, por ejemplo, yo escuchaba un peronista, de estos que se asumen como que ojalá reviviera el general Perón, que si una reforma se puede deshacer en 5 años, quiere decir que no era una reforma, quiere decir que era un parchecito que se puso Parches. por ahí. Entonces, decía por ahí, las reformas del kirchnerismo, Macri las deshizo en 20 segundos. Y entonces, pues de eso es de lo que estamos hablando. Y un guiño, pues por supuesto, todos los progresismos, incluido por el de acá, ¿no? Subsidios económicos sí probablemente se van a quitar, ¿no? Hay programas de alimentación, pero no llegan a quienes deberían llegar y los subsidios sí llegan, por ejemplo, a las grandes empresas. Recortar el tamaño del gobierno no va a ser significativo en términos No, estrictos. no. Por eso hablaba de un 1% del Producto Interno Bruto que se podía ahorrar. Eso es puro choro, eso es puro discurso también, otro guiño para la austeridad y no sé qué. Pero lo que sí está en juego es, por ejemplo, la privatización de YPF, que la había echado para atrás Kirchner. Este, es decir, ciertos negocios que se fueron de inmediato al cielo en la bolsa de los Estados Unidos el día que se anunció el triunfo de Milei, porque se lo van a reproducir estos negocios que hemos venido viendo por los últimos 40 años, neoliberalismo puro y duro, ¿sí? Aquí sí no hay de otra. Entonces, pues ver cómo se comporta la situación. Es fantástico escuchar a los economistas liberales, primero todos los meses pasados diciendo, sí, las únicas medidas que hacen crecer a los países son las medidas liberales, que haga todo. Y en cuanto gana Milei, bueno, sí, pero es que se van a tardar 2 o 3 años y las condiciones no están dadas para ello. Ahora, eso sí, si se intentan ciertas medidas de las que anunció Milei, probablemente la inflación en Argentina se va a ir mucho más arriba los próximos 4 o 6 meses, un Bueno, año. perdón, Héctor, ya subió casi Claro, 40% alimentos, están etiquetando como locos, con el Bimbo y todos cuento, esos. con el cuento de que el golpe tiene que ser muy duro porque el kirchnerismo hizo muchas tonterías y entonces, y nada más recordar, y así habías empezado tú, eh, efectivamente, Argentina tiene una tradición sindicalista de movimientos que se ha visto menguada en los últimos años por todo lo que comentábamos de los jóvenes, etcétera, pero esa tradición está ahí. La CGT tiene un poder relativamente importante en términos de sindicatos, de movilizar a los sindicatos. Y recordemos que ya vimos un presidente salir corriendo de la Casa Rosada, salir en helicóptero volando porque no aguantó la situación en las calles. Es una alternativa, movilizaciones importantes que puedan dar fin al gobierno de Milei antes de sus 4 años, porque la otra alternativa, y lo mencionabas también, es que si bien yo creo que la etiqueta de neofascista no se puede aplicar de ninguna forma, sí va a haber un militarismo y sí va a haber una respuesta contundente a las protestas en la calle. Entonces Exacto. tenemos esas dos vertientes, ¿no? Sí, los Hay pos- escenarios son sí, esos, efectivamente. Una remilitarización, un gobierno que se va básicamente. securitización, sí, Exacto, cuando se vea la impotente y cuando la gente esté en las calles y le llenen la Plaza de Mayo 2, 3 veces, la opción va a ser represión, represión, represión. Y si además va a empezar a liberar militares y todo, la alianza está más que cantada, más que cantada. El otro escenario, ¿sí? Es básicamente el empate técnico entre la movilización popular y el gobierno, lo cual implica que a final de cuentas los pobres van a seguir pagando. ¿Por qué? Porque esto implica bajos niveles de gobernabilidad y el gobierno no va a poder hacer prácticamente nada. Y el último escenario, el más interesante, pues es ese, ¿no? Que lo saquen en un helicóptero y que se genere algo nuevo. Pero el punto aquí es que el problema es quién va a tomar la estafeta. Otra vez los peronistas y los constitucionalistas. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. ¿Sí? Y esa es la crisis de Estado liberal, ¿sí? Post dictadura en Argentina y en general en prácticamente toda América Latina. No hay una nueva fuerza política. Tú decías, no, bueno, es que aquí el PRI se fue, sí, pero pues ahora para algunos es el primor. Y lo que vemos, pues, es, ¿no? Que en realidad, ¿no? Ya, Murat, bueno, hasta Sandra Cuevas ya le va a entrar a Morena, o sea, pues sí, ¿no? Aquí los únicos que no han entendido en Veracruz pues, son los Yunes, ¿verdad? Yo creo que en una de esas les va a caer el 20, ¿no? hay tantos que Pero, algunos. sí, exacto, pero al final, si te fijas, Morena, sí, en cierto sentido, reivindica a los héroes que formaron al partido. O sea, cuando tú me dices el general Cárdenas,
Manuel Cárdenas es el gran fundador del corporativismo mexicano, ¿no? Él es, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, vamos, guardar las distancias, sí, por lo que podemos decir es que aquí es una situación semejante, nada más que no tan fuerte en términos de vaivenes como es en Argentina, por razones históricas que pues, no vamos a mencionar ahorita aquí, pero señaladamente un golpe de Estado, tan, ¿no? O sea, Dos, que tres, ya ni sé. aquí no tuvimos, ¿no? Sí, Relativamente. sí. Entonces, pues sí, tranquilícese, no se me desespere, ¿no? Pero efectivamente, para muchos latinoamericanos, en términos geopolíticos, pues esto no contribuye a la generación de nuevas formaciones. Lo más terrible de todo es que la derecha sí ha podido generar nuevos liderazgos como Ley o de Trump, que rebasan por a la derecha tradicional liberal. Pero la izquierda no ha podido, ¿sí? Y no es que no exista, no esté presente. Evidentemente los movimientos sociales están muy importantes. Los movimientos sociales, su limitación es que no toman el poder del Estado. ¿Sí? Y hasta ahora, pues no hemos visto que el poder fuera del Estado, pues logre generar una nueva corriente, ¿sí? Que conforme un nuevo Estado. Digo, desde una perspectiva, si usted quiere, ya no posliberal, ¿no? Eso es lo que vemos en el posliberalismo, pues es básicamente el regreso de esta derecha, ¿no? Negacionista. Entonces, bueno, pues, Sí, ahí se la sí, de dejo, no acuerdo. se espante, no se preocupe. Sí, de acuerdo. El Eh, progresismo ha sido hegemónico en todos lados y ha dado los resultados que ha dado en todos lados. Ahí está España. En fin, sin sí, duda habrá que mantener la mirada puesta sobre el proceso argentino. Es una cosa que a mí me parece saludable dentro de lo decrépito del modelo, es que la toma de posiciones en 20 días. El 10 de diciembre está tomando posesión. No es un periodo de transición de 6 meses como lo no. tenemos o lo teníamos acá en México, es un periodo relativamente inmediato. Entonces, a principios del año que viene vamos a estar viendo ya seguramente movilizaciones en las calles, cambios importantes, decisiones de política más concretas. A Macri viene encumbrado en la Casa Rosada, aunque no esté él directamente, pero seguramente podremos seguir analizando esto y como pretexto para darle una revisitada periódicamente a lo que pasa en América Sí. Latina. Hay elecciones Mayor, el año que viene, seguro, sí, sí, mayor desempleo y mayor inflación. Ese sí, sí. cuente con eso. Pero también mayor violencia social, ¿sí? Y mayor Mayor movilización probablemente, sí. movilizaciones, represiones, cosas como las que vemos en España, ¿no? Golpeándose, ni siquiera se mete la policía, son los propios civiles que hacen, ¿no? Las Claro. golpizas a los zurdos, a los no sé qué, a los transgéneros, a todos los que no son diferentes, ¿no? Y Y, bueno, y recomendar mantener un ojo a eso y no a las declaraciones de Milei, que seguramente van a ser muchas y muy ruidosas, eh, e invisibilizando lo que pasa en las calles, sí, el seguramente. rompimiento social, la polarización, la violencia que se da en el barrio, en la esquina, en la calle, ¿no? Y que no salen las noticias, que no salen, pero que todos vivimos y estamos permanentemente viviendo, ¿no? Esa es donde se ve mucho más claro la descomposición. Arriba, pues como siempre sabemos, es un poco de teatro y cada vez más payasos haciendo esta chamba, ¿no? Mi ley es un payaso, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, sí, como tú dices, atentos y pues no vaya a Argentina, no vaya, no, le sugiero que no vaya, no, y menos si es de izquierda, menos, no vaya, mejor quédese aquí, porque la situación allá se va a poner mucho más, la crispación y la polarización van a estar mucho más presentes, pero esas son las que usted no va a ver en los noticiarios. Gracias. Dejémoslo por acá. Como siempre, agradecerles por acompañarnos, recomendarles dar un like al video, seguir al canal, seguirnos en redes sociales y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias, Rafa, gracias a todos. Saludos.